Bueno, ¿qué tal si oramos y le pido ahí al pastor Alfredo, por favor, que pueda dirigirnos en oración? Gracias, Señor, por este encuentro que tenemos en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos siempre venir a ti con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones. Y tú, Señor, sabes lo que conlleva el ministerio y sí, a veces es una labor muy solitaria que a veces nos conduce a situaciones donde no podamos eh, descargar, compartir las propias dificultades, los problemas que se pueden desarrollar, Señor, pero te pedimos que tú nos ayudes en ese ministerio que tú nos has encomendado y que tú nos has llamado y te damos gracias, Señor, porque aún así, aun cuando la batalla es a veces solitaria, podemos ver también el fruto que la predicación de tu palabra, Señor, la convivencia, la comunión con los hermanos puede desatar y puede transformar vidas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias por ello y ahora también queremos pedirte, Señor, que tu palabra pues nos inspire también a cada uno en su propia situación, en su propia iglesia, en su propio contexto, para que podamos ser animados, Señor, podamos tener una palabra, Señor, que nos da una dirección y que nos recuerda tus promesas, Señor, que son válidas todos los días. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué hermoso es cuando podemos nosotros sentarnos a los pies del Señor y, bueno, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero siempre disfrutar el momento cuando la palabra del Señor se abre a nuestro corazón. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema. ¿Qué pasa mientras oramos? Así, todos sabemos que tenemos que orar, todos hemos dado de pronto una enseñanza, una prédica excelente sobre la oración, pero como hablábamos hace rato, ¿quién conoce perfectamente ese lugar íntimo, esa parte íntima, esa parte donde solamente es Dios y cada uno de nosotros? ¿Sí? Eh, Quisiera tomar como referencia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en el verso 28 y 29 dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacob, subió a una montaña a orar. Y mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Hay mucho que podemos sacar solamente de este versículo, pero enfatizándonos en la pregunta de esta introducción. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando usted ora? Cuando yo oro. Definitivamente cuando oramos hay algo que se da y es que Dios nos visita. Pero cuando nosotros entramos en este tiempo, en esta armonía, en este plan de Dios, que es acercarnos a Él, dice la palabra que acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros, ¿verdad? Es interesante cómo Él en su gran amor y en su gran poder eh, siempre espera que nosotros nos acerquemos, no por cuanto nosotros podamos darle, porque de Él es la tierra y su plenitud, sino que nos acerquemos porque Dios nos quiere amar más. Y el amor de Dios es el que va a traer medicina, el que va a traer fortaleza, el que va a traer consuelo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros oramos? ¿Qué pasa mientras nosotros oramos? Podemos decir de pronto que mientras nosotros oramos, oramos profundamente,
así como vemos a Jesús entrar en ese nivel, vamos a llamarlo, en esa dimensión, dos cosas ocurrieron. Su rostro se transformó y su ropa blanca resplandecía. Yo creo, mis amados, que esto también Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros entramos a esa presencia hermosa, pueden también nuestros rostros ser transformados. Puede también nuestra ropa mudarse y tomar ese color blanco y resplandeciente. Obviamente entendemos que en ese momento, cuando Jesús es transfigurado, se está dando a notar la naturaleza divina que Jesús tiene. Jesús es Dios, pero también es humano. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero también es hombre, barro. Y en Él nosotros estamos completos. Y la humanidad de Jesús se transforma cuando se acerca al Padre. De la misma manera nuestros rostros pueden ser mudados, pueden ser transformados. Obviamente no en esa dimensión, porque solamente Dios, Jesús es Dios y es hombre, y Él es únicamente, como dice el Evangelio de Juan, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, pero sí en nuestra necesidad espiritual, en nuestra realidad humana, nuestro rostro puede ser transformado. Dice la palabra que Él ha cambiado mi lamento en gozo, en alegría, ¿sí? Dice también la palabra que por un momento de la noche estará la tristeza, pero luego vendrá la alegría. Mudar el rostro, transformar el rostro en la parte espiritual, solamente se puede dar cuando nosotros nos acercamos para tener esa intimidad con Dios. Son dos cosas tan profundas y necesarias todos los días. Mudar mi rostro. Recibí una noticia que afligió mi corazón. El cuarto de mis hermanos, el más mayor, estaba yo en un lugar, estaba trabajando y cuando de pronto, como a las 2 de la tarde, recibo una llamada y me cuentan que tuvo mi hermano un accidente y era muy fuerte porque en ese momento cuando me nombraron el nombre, me dijeron que había tenido un accidente en la moto y me dijeron que estaba muy grave y wow, o sea, todas las cosas se te vienen a la mente, te descompensas. Yo nunca había sentido, nunca había experimentado esa descompensación, tuve que sentarme, se me paralizaba el aire, sentía un taquicardia, pero muy acelerado. A la persona que estaba a mi lado le tuve que pedir agua y bueno, las lágrimas me salían a chorros, hermano. Y realmente, y cuando tú recibes ese tipo de situaciones o noticias, a ti no te importa quién estés alrededor, o sea, tu sentimiento se expresa y sale a relucir lo que en ese momento estás pasando. Pero qué diferencia, qué gran diferencia hay cuando en ese momento, en medio de la angustia, podemos clamar al Señor. Podemos también entrar a subir a ese monte, entrar en esa intimidad con Dios. Nuestro rostro puede ser mudado. Ahora, cuando yo estaba en ese momento tratando de asimilar ese shock, me dice, pero también tienes que darle la noticia a tu hermana que vive en España. ¡Wow! Y yo decía, oh, Dios mío, yo me considero o me consideraba una persona fuerte, y para mí esa noticia fue muy dura. Y yo sabía que mi hermana en España es muy frágil. Y tan solamente con imaginarme que le voy a dar la noticia, yo no sabía si en ese momento mi hermana de pronto pudiera haber tenido un ataque,
una parálisis al corazón. Y luego también me dicen, por favor, llama a tu mamá, está ahora mismo y está muy mal, acaba de llegar al lugar donde se produjo el accidente. O sea, hermanos, en cuestión de 30 minutos, mi familia está en Ecuador, mi hermano estaba allá, en cuestión de 30 minutos, tu vida, de minutos, tu vida, tu familia, todo el entorno, todo tu círculo más íntimo, más amado, se encuentra en una crisis. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Obviamente, mandé ahí a algunos hermanos que oraran en ese momento, los que más se me venían a la mente. Pero en ese momento el Señor me decía, clama a mí, yo te responderé. Y en estos tiempos Dios ha estado hablando mucho, 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 de una manera muy fuerte a mi corazón, la importancia de poder entrar en esa intimidad con Dios. Cuando tenemos esas circunstancias de la vida de esta tierra, y entramos a la presencia de Dios, nuestro rostro puede mudar. Nuestro rostro puede mudar. Él es el quien nos da, de Él es de quien recibimos la fortaleza. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no es como esa paz que el mundo la da. Cuando justamente entré y entendí esta parte, y este versículo hablaba mucho, mucho, ese día mi corazón lo meditaba, lo analizaba, lo volvía a rumiar, y me acordé en ese momento de la angustia y del dolor. Jesús entró también con un dolor para expresarle al Padre, para decirle el peso que él estaba sintiendo en su humanidad. Y dice que su rostro fue transformado. Nuestro rostro también puede ser transformado. Y otra cosa, su ropa también se transformó en un ropaje blanco y resplandeciente. Y Dios quiere visitarnos para transformarnos. Él no desea que continuemos en el mismo estado. El anhelo de su corazón es que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. En Romanos capítulo 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, podemos hacernos estas preguntas que de pronto van a ayudarnos para escudriñar un poco y ver hasta qué punto nosotros también estamos con esa determinación. Como decía el pastor David, a veces nos cargamos de muchos programas, a veces estamos tan inmersos en actividades, pero nos estamos olvidando de lo más importante, de poder buscar la presencia, el rostro del Señor. Así que podríamos preguntar, ¿tenemos un encuentro con Dios regularmente? Y la otra pregunta, ¿somos celosos de desarrollar o de llevar ese devocional y no permitir que nada ni nadie interfiera con ese devocional? Otra pregunta que nos podemos hacer, las personas más cercanas a nosotros, es decir, la familia, los compañeros de trabajo, de estudio, ¿observan que tu tiempo con Dios te ha cambiado? Ellos dicen que ahora eres otra persona. Es interesante. Y otra pregunta o otro punto que nos podría ayudar. ¿Quiénes te rodean? Los que nos rodean hoy te identifican o nos identifican como hijo de Dios, y gracias a esa relación que tienes con Dios, tu vida y mi vida les está inspirando también a ellos. Entonces, porque es interesante cuando Jesús muda su rostro, muda su naturaleza, Pedro, Jacob y Juan fueron totalmente atraídos.
esa manifestación espiritual atrajo a estos tres hombres. Y Pedro mismo, cuando ya Cristo resucita y todo, él decía, yo no me puedo callar, yo tengo que dar testimonio del Cristo que yo he visto. Entonces, qué interesante, mis amados, saber que cuando nosotros realmente ponemos en primer lugar y decidimos de verdad, con todo nuestro corazón, buscar y dar la prioridad para buscar el rostro del Señor, para tener ese tiempo de oración, ese devocional de oración. La hora, el momento, el lugar no es importante realmente, sino el tiempo y la consagración que nosotros debemos y necesitamos darle al Señor. Así que, y simplemente para terminar, un punto con el que quiero cerrar. Justamente, ¿qué ocurre mientras nosotros oramos? Oramos, pero profundamente. Oramos profundamente. La Biblia dice que mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres y de mujeres y de niños y del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Esto está en Esdras capítulo 10, del verso del 1 al 4. Esto es Esdras capítulo 10, verso del 1 al 4. Y sigue diciendo, entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Zacanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo, nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Y aquí viene el punto tremendo. Dice, hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometámonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todos se hagan de acuerdo con la ley. Levántate pues, esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon mano a la obra. Tremendo. Mientras oró Esdras haciendo confesión, muchas veces Dios nos visita, número uno, trayendo humillación y arrepentimiento. Y lo que afecta a nuestra vida va a afectar a la familia, va a afectar a la iglesia, va a afectar a la ciudad. Mientras Esdras oraba y haciendo confesión, Dios visitó trayendo mayor sensibilidad y percepción espiritual. Entonces aquí vemos algo práctico. Gracias a las oraciones, gracias a la oración de este hombre, algunos corazones duros, que estaban duros, fueron quebrantados y fueron humillados ante el Señor por sus pecados. Nuestra confesión es importante. La oración que nosotros hagamos con todo nuestro corazón, buscando con toda nuestra fuerza el rostro del Señor, abrirán las puertas para que otros también puedan ser sensibles y tomen decisiones que agraden al Señor. Entonces, y cierro con Hechos capítulo 22 y en el verso 17 y 18. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Qué interesante que cuando nosotros empezamos a desarrollar esa intimidad con el Señor, Dios se adelanta y nos anticipa de los peligros, nos anticipa de los enemigos, nos anticipa de las situaciones y como decía el pastor Carlos, nos pone alerta acerca de las distintas situaciones que se mueven en la iglesia
para tratar de desmenuzar o de robar la unidad. Si hay algo que Satanás en estos últimos tiempos le gusta hacer y con toda fuerza, y es lo más triste, es la división. Es la división. Llámese en todos los sentidos, es la división. Pero si nosotros nos unimos con el Señor, wow, qué hermosa oración cuando Jesús hace en en Juan 17, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, bueno, mis amados, ¿qué pasa cuando oramos? Algo tiene que suceder, algo tiene que moverse. Nuestra oración tiene que mover, yo qué sé, si no se mueve el techo, pero que se mueva algo, la cortina o algo, algo tiene que moverse dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, dentro de la iglesia. Y yo sé que la batalla es ardua, es dura y no da tregua, y no da tregua, pero fortalezcámonos en el Señor y reforcemos ese tiempo de intimidad con el Señor. Amén. Amén, Que amén. el Señor les